candidata a legisladora porteña de la lista Confluencia. ¿Cómo te va, María Eva? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo te preparás? El domingo se vota. Boleta electrónica. Estuve viendo algunos videos porque algunos vecinos nos preguntaban, ¿y cómo es eso? Se votó así igualmente hace 2 años, ¿no? Mira, Para las PASO fue. la verdad es que los porteños venimos votando de manera diferente elección tras elección. Nos van Sí. cambiando las reglas de juego, algo que es completamente inaceptable. En esta oportunidad vamos a votar con boleta única electrónica como votamos en la elección anterior en La PASO. Claro. ¿Qué significa? Que va a haber una máquina que vas a encontrar las 17 listas, vas a poder elegir la lista y el candidato que te gusta. Eso va a imprimir una boleta, vos entonces vas a sacarle la punta a esa boleta, el troquel, vas a doblar el resto de la boleta y la vas a introducir en la urna. Y el troquel va a ser tu comprobante. Entonces, el sistema es boleta única electrónica. Así que de esa forma vamos a elegir legisladoras y legisladores. Eso es muy importante porque la elección de la ciudad parece que es casi un balotaje Sí. o una elección a jefe de gobierno, y lo cierto es que estamos eligiendo legisladoras y legisladores que nos representen en la legislatura de la ciudad. 30 legisladores y 30 legisladoras es lo que en esta oportunidad estamos eligiendo. Se ha nacionalizado la elección de la ciudad, ¿no? Y, a ver, hay intentos por nacionalizarla, muy pocos candidatos hablan de la ciudad, nosotros vemos un escenario muy fragmentado, vemos además muchísimo individualismo político. Por un lado, el PRO y sus aliados que vienen hace 20 años casi gobernando la ciudad de Buenos Aires, gobernándola en acuerdo con los grandes grupos económicos, sobre todo las grandes corporaciones inmobiliarias, ahora han implosionado y son cuentapropistas. Cada uno va por la suya, ¿no? A ver cuál es su suerte. Y lo cierto es que también vemos muchos proyectos que se presentan casi unipersonalmente. No sé, tenemos el ejemplo de Lula es Lula, ¿no? El caso de Lula Levy, el caso de Adorni es Milei. La verdad que, bueno, eso también es un poco raro. El caso de Leandro Santoro es Santoro. Y la verdad es que nosotros desde Confluencia tenemos una apuesta fuerte a un proyecto colectivo, a un propósito colectivo que tenga que ver con recuperar la ciudad para quienes la habitamos. Para nosotros, estos casi 20 años de gestión del PRO y sus aliados, que ha tenido también complicidad con algunos sectores de la oposición, ha llevado adelante una política totalmente saqueadora. Por eso también nos indigna mucho que Larreta, que es uno de los máximos responsables, porque Larreta fue jefe de gabinete durante los 2 periodos de Macri, fue jefe de gobierno durante 2 periodos, es el responsable de habernos saqueado tierras públicas, de haber llevado adelante todo tipo de concesiones truchas, de privatizaciones truchas de servicios, de haber incentivado un código urbanístico para explotar la ciudad de Buenos Aires con torres, para arrasar con los barrios de casas bajas, llevó al mínimo el presupuesto en salud, en educación, construyó 0 metros de subtes. Es decir, la verdad es que ahora vuelva, en lugar de arrepentido por haber llevado adelante una gestión que dejó a la mitad de las niñas y niños en el distrito más rico habitando en hogares pobres, vuelve preocupado porque hay olor a pis. Y a eso el contrapunto de Jorge Macri, que a esa lógica de saqueo le sumó la lógica de la inutilidad también, me parece eso es importante decirlo. Lo que le propone es rociar los contenedores con olor a limón, por ejemplo, o armar contenedores atrapa gente. Yo no sé si vieron ese spot espantoso, sí, ¿no? En donde Vidal no sabemos, ¿no? Si ella está en la ciudad de Buenos Aires, si está en la provincia de Buenos Aires. Digo, yo creo que tiene un nivel de confusión importante, nos muestra que la bolsa de consorcio entra. No, sí, a ver, el nivel de discusión política es bajísimo. Bajísimo. Es bajísimo. Ahora, tenemos que, ya lo hemos comentado al inicio del programa, a vos te hemos entrevistado un montón de veces como ingeniera civil, como militante, que, por ejemplo, denunciabas lo de Costa Salguero, el tema del boom inmobiliario que lleva décadas en la Argentina. Sí, que además es un tema que todos nos damos cuenta, ¿no?, de lo que está pasando, y me parece que también es una de las pocas candidaturas, no la única, que intenta abordar una problemática que preocupa al porteño y a la porteña, ¿no? A ver, acá en Barracas leí cada vez más edificios
100% eléctricos, sin Claro. ningún tipo de planificación, y después cuando se corta la luz, vos tenés gente, digamos, colapsada. Y eso preocupa, molesta, porque aparte no hay una respuesta. Al contrario, me parece que este gobierno lo que hace es impulsar toda esa especulación inmobiliaria, que lo que va haciendo es desplazar a los vecinos de siempre, ¿no? De la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en los barrios. Y acá te quería preguntar, porque es un tema también me parece central. Cuando hablamos y abordamos la cuestión de la especulación inmobiliaria, ¿quién es Eduardo Elstein? Bueno, es uno de los grandes terratenientes de la Argentina, uno de los grandes terratenientes de la ciudad de Buenos Aires. Y la verdad es que para nosotros, justamente ese modelo de saqueo llevó a la ciudad a un estado de emergencia, sobre todo de emergencia social, ambiental y habitacional. 3 tipos de emergencia que están conectadas. Y te diría más, también llevó a la ciudad a un estado de emergencia en seguridad, vinculada también con lo que vos mencionás. Lo que nosotros observamos es que en estos últimos 10 años en la ciudad de Buenos Aires se construyeron 10 millones de metros cuadrados. Eso equivale a 5 puertos maderos, que no derramó en una sola vivienda para ninguna familia porteña. Está claro que la teoría del derrame no existe. La riqueza... De nuevo, 10 millones de metros cuadrados, ¿en cuánto tiempo? En 10 años, 5 puertos maderos. Se construye... ¿Estamos un hablando de puerto 2015, madero, 2025? Exacto, un puerto madero cada 2 años se construye. Y la verdad es que cada vez hay más familias inquilinas, 40% de las familias en la ciudad de Buenos Aires alquilan, y cada vez hay más personas en emergencia habitacional. La Medio consigna millón. de gente sin casas, casas sin gente. Totalmente, porque además ni siquiera hay una demanda de vivienda suntuosa. Entonces aparecen este tipo de preguntas. Digo, ¿por qué se construyen viviendas suntuosas que no se alquilan, no se venden y no se habitan? Bueno, porque justamente la construcción de ese tipo de viviendas es uno de los mecanismos de lavado del narcotráfico, entre otras cosas. Entonces, cuando hablamos de la emergencia en seguridad, tenemos que hablar no de que faltan policías. En la ciudad de Buenos Aires tenemos el triple de policías que lo que recomiendan los estándares internacionales. Tenemos la ciudad totalmente vigilada. Sin embargo, la verdad es que el delito crece. Bueno, ¿qué es lo que sucede? La connivencia entre parte del poder político que incentiva ese tipo de construcción suntuosa, por ejemplo, sancionando el Código Urbanístico en el 2018, parte de las fuerzas de seguridad y la mafia del delito. Y la verdad es que es la ciudad la que de alguna manera permite o habilita que negocios vendan celulares robados, negocios vendan autopartes robadas, o por ejemplo, ¿no?, esas mega desarrolladoras construyan viviendas suntuosas para el lavado del dinero de actividades ilegales. Nosotros tenemos una propuesta frente a eso porque la verdad la Ciudad de Buenos Aires es uno de los mercados inmobiliarios más desregulados del planeta. Y la verdad es que no traemos ideas disruptivas, traemos ideas que funcionan en muchas ciudades de Europa. Es más, que también funcionan en ciudades como Nueva York, que es que la ciudad tenga un banco público de viviendas. A contramano de lo que ha hecho el macrismo y sus aliados, que es vender tierra pública, vender inmuebles públicos, las ciudades del mundo lo que hacen es comprar tierra pública, comprar inmuebles públicos, justamente para regular los mercados inmobiliarios, porque si no, sucede lo que vemos en la ciudad de Buenos Aires, que las familias ya no se van mudando de un barrio a otro buscando un barrio más accesible, sino que directamente se van de la ciudad y estamos yendo a un fenómeno que es el fenómeno de la ciudad vacía, de la ciudad no habitada. Y nosotros lo que queremos es justamente una ciudad para quienes la habitan. Entonces, ese banco público de viviendas podría incorporar 10.000 viviendas por año. Imaginemos 10.000 viviendas de la ciudad ofrecidas en alquiler social a quien está en emergencia habitacional. Quiero a decir 50.000 pesos un monoambiente, un dos ambientes. No, claro. ¿Cómo te eso? tira el precio para abajo. Exacto. Hay que decir que el Instituto de Vivienda de la Ciudad del IBC tiene viviendas, digamos, acá en La Boca, por ejemplo, tiene, y no con todas las tiene en alquiler, digamos. Hay algunas que las tiene totalmente vacías. Entonces, se puede promover desde el Estado, como decías, varios países de Europa, ¿no? Que tanto se... Viste que nos gusta compararnos tanto, Sí, ¿no? por eso. Bueno, la verdad es que nunca tomamos esos buenos ejemplos. Y justo Es que mencionas... la crisis de alquileres es brutal.
absolutamente. ¿Se puede desde la Ciudad de Buenos Aires armar una experiencia, por lo menos Totalmente. promover algún proyecto? Totalmente. Mira, el Instituto de Vivienda de la Ciudad está totalmente desfinanciado. Hay una ley, que es la ley 341, que es la construcción cooperativa de viviendas, que hace años que tiene cero presupuesto. Nosotros lo que estamos planteando es la construcción de un banco público de viviendas que incorpore 10.000 viviendas por año. Y eso lo podemos lograr simplemente ejecutando la totalidad del presupuesto. Porque acá pasa otra cosa en la Ciudad de Buenos Aires de lo que se habla muy poco, que tiene que ver con que la ciudad recauda dinero y luego gasta menos dinero del que recauda. Es decir, entre comillas, le sobra dinero. Algo que es inaceptable en una ciudad que está en emergencia, ¿no? Claro. El año pasado, la ciudad, entre lo que recaudó y lo que ejecutó, entre comillas, le sobraron 300 millones de dólares. Entonces yo lo que hice fue jugar al estanciero, agarré los 300 millones de dólares, me metí en Zona Prop y vi cuántas casas podía comprar. Y pude comprar 7.000 casas. Es decir que, ejecutando el 100% del presupuesto y terminando con los privilegios de los privilegiados de siempre, podríamos todos los años comprarle al sector inmobiliario 10.000 viviendas para ofrecerlas en alquiler social, para ofrecerlas en comodato a las personas adultas mayores. Hay un nuevo fenómeno. Cuando yo era chica, yo nací en Liniers, me crié en Liniers, después me vine a vivir acá muy cerquita de La Boca en San Telmo, pero recuerdo que la ciudad de Buenos Aires era la típica ciudad de clase media, en donde la mayoría era propietaria de la vivienda que ocupaba. Y la verdad es que el acceso a la vivienda en ese entonces no era un problema central en la ciudad de Buenos Aires. Ahora lo que estamos observando es que hay personas que se jubilan y no son propietarias de la vivienda que ocupan. Y la verdad es que para sobrevivir en la ciudad de Buenos Aires, un jubilado o una jubilada necesita 5 jubilaciones mínimas. Si además tiene que alquilar, es una tarea totalmente imposible. Entonces, este banco de viviendas podría ofrecer en comodato a jubiladas y jubilados una vivienda, o también podría ofrecer con créditos blandos a los jóvenes como primer vivienda. Para nosotros, el Banco Público de Vivienda, experiencias que hizo Berlín, que hizo Viena y que hicieron muchas otras ciudades de Europa, es una experiencia sumamente virtuosa. E insisto, es absolutamente posible ejecutando la totalidad del presupuesto de la ciudad. Y también eso acompañándolo de otra medida que para nosotros es muy importante, que es la refuncionalización de viviendas. Hay muchas viviendas que necesitan refuncionalizarse, sobre todo las viviendas antiguas, ¿no? En donde para nosotros, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista habitacional, desde el punto de vista patrimonial, tiene mucho más sentido refuncionalizarlas que demolerlas para hacer una torre. Total. Y por supuesto que eso también tiene muchísimo más sentido en términos de empleo, porque genera mucha mano de obra, ¿no? Involucra muchas especialidades, refuncionalizar una vivienda patrimonial, una vivienda antigua. Entonces, nosotros estamos planteando la refuncionalización del conjunto del parque inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, complementado con ese banco público de viviendas. Con lo que queda, ¿no? Porque hay muchos barrios que han sido transformados. Totalmente, Ahora, arrasados. hay un punto que también tiene que ver, como sos ingeniera, te pregunto el tema de la planificación, porque yo decía el tema de los edificios totalmente eléctricos. Después tenés el tema de la red de agua, digamos. Hay cuestiones, y cloacal, donde barrios pienso como Belgrano, que son barrios que se han construido en estos 20 años, creo que de los más, ¿no? Caballito también. Bueno, eso después colapsa. Sí, totalmente. Yo creo que me da la impresión, habiendo caminado esos barrios hace poco, que no vive toda la gente, que están, hay muchos departamentos vacíos, porque si estuviesen todos llenos, yo no sé si alcanza, ¿no? Con aire acondicionado. No, aparte que el vecino histórico que tiene su casa de siempre, de repente le construyen una torre, y también eso trae problemas de falta de agua, problemas con la electricidad, la infraestructura tampoco va acorde a este tipo de construcciones. Mira, la verdad es que la Ciudad de Buenos Aires fue planificada por el poder inmobiliario. Y cuando planifica el poder inmobiliario sucede lo que sucede.
emergencia habitacional, colapso de servicios. La verdad es que la ciudad lo que ha sobreconstruido en estos últimos 10 años ha sido impactante. Yo te contaba, 5 puertos maderos en 10 años, sin que eso esté acompañado de infraestructura de agua, de cloaca, de tendidos eléctricos, equipamiento urbano. Vos no podés sobredensificar si no tenés una escuela, ¿no? Si no tenés un centro de salud. Es decir, hay cuestiones que son básicas de la planificación que, por supuesto, no sucedieron en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso es que nosotros, desde Confluencia, lo que planteamos es, en primer lugar, una planificación totalmente distinta, ¿no? Que además sea una planificación participativa. En segundo lugar, terminar con los curros, terminar con el curro de las grandes corporaciones. Cuando Larreta se autopercibía presidente y iba recaudando para la campaña, decidió bajarle impuestos, no a las pymes, no al pequeño comerciante, sino a los grandes grupos económicos. Las megamineras, las grandes constructoras obtuvieron reducción en la alícuota de ingresos brutos, les quitaron impuestos y les dieron subsidios. La verdad que es tipo un Ruth Hobbin, ¿no? Sí. Alucinante. Bueno, nosotros queremos queremos restituir esas alícuotas, ¿sí? Queremos restituir impuestos y queremos eliminar los subsidios a los beneficiados de siempre. Y eso a nosotros nos da un ingreso adicional que nos permitiría, por ejemplo, en la ciudad tener un laboratorio público de medicamentos que entregue gratuitamente medicamentos a nuestros jubilados y a nuestras jubiladas. Lo cierto es que la ciudad ha sido planificada por el Poder Inmobiliario y por los empleados del Poder Inmobiliario, que muchos de ellos están sentados en la legislatura. Dicho esto, se sientan bastante poco porque se iniciaron las sesiones ordinarias este año, el 1 de marzo. Sí. Habló Jorge Macri, un discurso olvidable, con un presupuesto que duplica el presupuesto de la ciudad de Barcelona. Lo único disruptivo que se le ocurrió fue la línea F fantasma, ¿no? Que va a estar el primer ladrillo capaz puesto dentro de un año y medio, pero ya hay carteles que te avisan que casi podés hacer la combinación si tenés ganas. Sí, increíble. Pero la verdad es que se inició el ciclo legislativo, 1 de marzo se inaugura el ciclo legislativo. A la fecha, 3 meses prácticamente, no hubo una sola sesión. Entonces, a mí me parece por eso importante la elección de este domingo, ¿no? Estamos eligiendo legisladoras y legisladores. Porque pareciera cuando uno ve los spots que se está eligiendo jefe de gobierno, pero no es ejecutiva. Sí, o un balotaje directamente, claro, ¿no? Lo escuchamos a Dorni, claro, lo escuchamos a Macri. Ahora, María Eva, vos no tuviste ningún cargo legislativo hasta ahora. No, yo nunca fui funcionaria, nunca tuve un cargo legislativo. Por eso, sabés que te estás metiendo en un lugar donde vas a estar bastante sola, ¿no? Digamos, no quiero ser pesimista. Digamos, sola. Claro, en el término, vos para entrar necesitas más o menos 60.000 votos. Sí. Bueno, uno se imagina la legislatura y por los debates que uno viene viendo que tiene la legislatura, todas estas discusiones, bueno, hay que ver cómo se construye fuerza ahí, ¿no? Me imagino con organizaciones. A ver, yo te recuerdo a vos, con Jonathan Valdivieso, tuve un espacio que lo que hacían es, por ejemplo, ir, en el caso Costa Salguero, a las audiencias públicas que no son vinculantes, ir a discutir y era medio como ladrar a la luna, ¿o no? Bueno, se logró igualmente hacerte un debate. La verdad es que sí, tenés razón, pero y es cierto que es muy desigual, pero sin ser legisladores, sin ser funcionarios, el conjunto de las asambleas de la Ciudad de Buenos Aires, porque a mí la verdad es que la fuerza y el sentido y quienes nos acompañan son las organizaciones de la ciudad, ¿no? Son organizaciones asamblearias, organizaciones sociales, organizaciones ambientales. Bueno, yo soy docente universitaria y tengo responsabilidad en el gremio docente. Trabajadores de la ciudad integran nuestra lista. Y eso, la verdad es que nos da mucha potencia. Y nosotros hemos logrado, sin ser funcionarios y sin ser legisladores, frenar la venta del predio Costa Salguero. Claro. Fuimos a la justicia y logramos frenarla. Frenamos la venta. Han habido muchos amparos que sirvieron. Sí, exacto. Sí. Frenamos la venta de 100 hectáreas de tierras públicas que querían ser entregadas a la especulación inmobiliaria. ¿Cómo está eso ahora?
¿Cómo está la situación de Costa Salguero? Mirá, está, gracias al amparo que presentamos, frenada en la justicia. No pueden vender el predio. Entonces, la verdad que eso es una gran conquista de la vitalidad enorme que tiene nuestra ciudad. Porque si bien está frenada la venta en la justicia a partir del amparo que presentamos, lo cierto es que hubo una ciudadanía que se movilizó, que hizo bicicleteadas, que hizo radios abiertas, que participó masivamente de las audiencias públicas. Y hay un dato que vos mencionás y que para mí es muy importante. Es cierto que nosotros en esa legislatura vamos a estar en minoría y en soledad, pero la verdad es que nosotros venimos a proponer otra forma de gobernar la ciudad que tiene que ver con la democracia participativa, que tiene que ver con que las voces de quienes habitan la ciudad puedan entrar a la legislatura. Para mí es inadmisible una legislatura transformada en una escribanía en donde 60 legisladores entre 4 paredes deciden nuestro presente y condicionan nuestro futuro. Revolucionar esa legislatura es lograr que las voces de quienes habitan y defienden la ciudad lleguen a la legislatura. Y la democracia participativa tiene que ver con desconcentrar el poder. Nosotros tenemos un proyecto de ley marco de democracia participativa que justamente consiste en, primero, jerarquizar las comunas. Hay un montón de candidatos que plantean eliminar las comunas. Bueno, a mí me parece una barbaridad, ¿no? Justamente cuando el poder se concentra, aumenta la corrupción, aumentan los curros, cuando se desconcentra el poder y además nosotros tenemos controles ciudadanos, la verdad es que podemos abordar los problemas de corrupción estructural. La ciudad tiene un problema serio de corrupción estructural y lo cierto es que como el poder se concentra en la legislatura, en los organismos de control y en la justicia, nunca vemos ningún funcionario del PRO que esté ni siquiera procesado, ¿no? Procesado por venta ilegal de tierra pública, por concesiones truchas, por licitaciones truchas, por sobreprecios en el Metrobús. La verdad es que es alucinante. Queremos terminar con eso desconcentrando el poder y queremos que en esa ley marco además haya instancias vinculantes de participación. Eso es muy importante porque la verdad es que esa corporación política que ha venido gobernando y cogobernando la ciudad de Buenos Aires, a lo que le tiene miedo es a la ciudadanía organizada. Le tiene terror. Bueno, nosotros vamos a ir con esa espalda, que esa es la espalda que tenemos y es la que hemos construido estos años. Entonces... El tema sobre precios de la obra pública. Me ha tocado ver casos que vos decís, no puede ser. Hemos ido a la justicia cantidad de veces. Claro, pero estamos hablando de una obra chiquita en una escuela, en un centro de salud, bueno, ni que hablar de un hospital, Metrobús. Es un robo sistemático. Es un escándalo porque aparte la misma empresa que provee el inodoro es la que vende barbijos. Es decir, nosotros en la ciudad de Buenos Aires tenemos un grupo de empresarios que no son audaces, que no son innovadores, que son una manga de chantas, que lo que hacen es negocios justamente con el poder. Tenemos el negocio de los comedores escolares. La verdad es que en las escuelas no se cocina hace más de 20 años y eso es una vergüenza. Hay 19 empresas totalmente carterizadas que lo que hacen es repartirse el negocio de la alimentación de 200.000 estudiantes en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es el resultado de eso? 200.000 estudiantes que terminan intoxicados o comiendo todos los días alimentos de bajísima calidad nutricional. Y la verdad es que no es complicado terminar con eso. Las escuelas tienen cocinas. Por lo tanto, nosotros queremos que se vuelva a cocinar en las escuelas y eso genera mano de obra, genera empleo y por otro lado permite que los estudiantes todos los días reciban alimentos de calidad. Bueno, eso también a nosotros nos permitiría poder desde las escuelas hacer un refuerzo alimentario para el conjunto de las familias. Porque acá en la ciudad de Buenos Aires, 1 de cada 3 porteños o es pobre o es indigente. Y para nosotros poner en marcha ese plan alimentario de emergencia es fundamental. Y para eso es fundamental recuperar los comedores de las escuelas. Volver a cocinar en las escuelas. Empleo, comida de calidad, refuerzo alimentario. Y por supuesto, eso extenderlo a los centros de jubilados, porque a nosotros también nos parece importante que nuestros jubilados reciban un refuerzo alimentario usando, ¿no?, los centros de jubilados como centros de distribución o de logística. María Eva, gracias por venir. Bueno, finalmente convocá a los vecinos, vecinas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo encuentran tu boleta? Recordar que esto va a ser con
una maquinita, ¿no? Que uno va a ir con la boleta, la pone y va a ver tu cara. Va a ver mi cara, Está bien. va a ver confluencia, Ujú. va a encontrar ahí colores violetas, naranjas, rojos, Marieva Cousovitis confluencia, va a aparecer en la pantalla, nos eligen, imprimen la boleta, ahí chequean que efectivamente sea la lista de confluencia y luego quitamos el troquel, doblamos la boleta y la metemos en la urna y revolucionamos la legislatura y la ciudad de Buenos Aires. Gracias por venir. No, Gracias. muchísimas gracias por el espacio.